epígrafe del mito de Sísifo. No creer en el sentido profundo de las cosas es lo propio del hombre absurdo. El tiempo marcha con él. El hombre absurdo es el que no se separa del tiempo. Debo decir que hombre absurdo quiere decir el hombre que tiene conciencia de que la vida humana carece de sentido, no el que dice disparates. La obra del pensador franco-argelino Albert Camus está fuertemente influenciada por las lecturas que realizó del escritor moscovita Fyodor Dostoyevsky. En algunos casos hay menciones directas, como en el mito de Sísifo y en El hombre rebelde. En otros, como en El extranjero, se trata de recreaciones de pasajes típicamente dostoyevskianos. Y en el caso del montaje teatral de la novela Demonios, hay sin duda la intención de homenajearlo. Si nos atenemos al pronunciamiento hecho por Camus en su discurso de Estocolmo del año 1957, de que a los hombres de su generación no se les podía pedir que fueran optimistas, dado que padecieron sucesivamente la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis, los campos de concentración soviéticos, la Guerra de Corea y los inicios de la Guerra Fría, se explica la búsqueda en sus tempranas lecturas de Kierkegaard, Dostoyevsky, Nietzsche y Kafka de los nutrientes que dieran al hombre razones contra esa contemporaneidad aciaga. Estos pensadores habían desconfiado del optimismo de Hegel, de que tras haber despuntado con los griegos, la razón había logrado por fin conciliarse con la libertad en el episodio de la Revolución Francesa. En el caso de Dostoyevsky, su desconfianza hacia Hegel la había absorbido de su maestro Bielinski, quien encontraba inaceptable la idea hegeliana de que los individuos solo tienen importancia como meros instrumentos para la realización de los planes del espíritu, de manera que sus sufrimientos no tienen por qué atraer la atención de los hombres de ciencia. Mientras el espíritu realiza satisfacción la tarea de elevarse sobre los quehaceres de los días ordinarios, ocuparse de la verdad y traerla a la conciencia, no se le podrá reprochar su incompetencia para consolar a la humanidad doliente. Nadie tiene derecho como individuo a protección alguna, trátese de un justo o de un sabio, porque la rueda del proceso histórico tiene como único destino devorar a los individuos para alimentar el espíritu. Esto es lo que no aceptaba Bielinski, de donde Dostoyevsky sorbió su anti-hegelianismo. Camus empezó a leer a Dostoyevsky en 1935, siendo todavía un adolescente. Camus nació en 1913, y apenas un año después se encontró afrontando los pensamientos más densos de esa lectura a propósito de su concepción del mito de Sísifo, ensayo sobre lo absurdo, publicado en octubre de 1942. La primera alusión a Dostoyevsky en dicho ensayo es un pasaje de la novela Demonios, escogido como epígrafe del capítulo denominado, en el mito de Sísifo, El hombre absurdo. Dicho epígrafe reza: si Stavrogin cree, no cree que crea; si no cree, no cree que no crea. A renglón seguido, Camus se aplica al examen de la frase célebre de Iván Karamazov: si Dios no existe, todo está permitido, extraída de Los hermanos Karamazov. Para hallarle campo a la sentencia de Iván, Camus hace notar que un hombre que ha adquirido plena conciencia de que la vida humana es un absurdo, en el sentido de una tensión perpetua entre su conciencia de finitud y su negativa a morir, sabe que la órbita de su vida es el tiempo. Le será dado, claro está, representarse la eternidad, pero sin ningún vínculo con su vida, ya que para el hombre absurdo la única realidad es la muerte. Pero antes de que aparezca esa mordedura secreta, la expresión es de Sartre, cuando reseña el mito de Sísifo, ese mismo hombre actúa como si su vida tuviese una finalidad, como si valiera la pena preferir unas cosas a otras,
como si algo en su vida pudiera ser dirigido conforme a una escala de valores, como si la muerte no lo desquiciara todo. Actúa, en fin, para justificar la vida que está viviendo. Tras alcanzar la evidencia de que la vida carece de sentido, el hombre, en cambio, ya no se afanará por rasguñar un pedazo de eternidad y se obligará a un presente perpetuo. Cito a Camus del mito de Sísifo. Vivimos del porvenir, mañana, más tarde, cuando tengas una posición, con los años comprenderás. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir. Llega no obstante un día en que el hombre comprueba o dice que tiene 30 años, así afirma su juventud, pero al mismo tiempo se sitúa con relación al tiempo, ocupa en él su lugar, reconoce que se halla en cierto lugar de una curva que confiesa tener que recorrer, pertenece al tiempo y a través del horror que se apodera de él, reconoce en aquel a su peor enemigo, el mañana. Anhelaba el mañana cuando todo él debía rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. Hasta allí la cita de Camus. Al adentrarse en el denso asunto de la relación de lo finito con lo infinito, Camus caracteriza al hombre absurdo, es decir, al hombre que tiene plena conciencia de que la vida humana carece de sentido, como un hombre que antepone al postrer gozo de sacrificarlo todo a la vida eterna, su coraje y su razonamiento como medios suficientes para la siembra en el campo del tiempo. Esto significa, en materia de moral, que el hombre absurdo nada tiene que justificar, puesto que es inocente. Pero esa inocencia no es alegría y tampoco liberación, sino la comprobación amarga de que todo está permitido. El drama de Iván Karamazov proviene de la amarga comprobación de que no podemos elegir entre un Dios que da sentido a la vida y el poder impune de hacer el mal. De allí su consideración, la de Iván, de la inutilidad de Dios, cuya existencia no debe ser pagada al precio del mal, del sufrimiento y de la muerte infligida al inocente. Al rechazar la salvación, poniendo el acento en la inocencia, Iván tomará el partido de los hombres, haciendo manifiesta la empresa esencial de la rebelión mediante la sustitución del reino de la gracia por el de la justicia. Camus cita a los hermanos Karamazov. La cita es: si el sufrimiento de los niños sirve para completar la suma de los dolores necesarios para la adquisición de la verdad, yo afirmo, dice Iván, desde ahora, que esta verdad no vale semejante precio. Este reclamo adquirirá en La peste una mayor sonoridad, en La peste, la novela de Camus, en virtud del caudal de prosa poética que Camus le imprimió al tema de la toma de conciencia de lo absurdo colectivo de que trata la novela, si bien mediante la caricatura de la prédica del padre Panelú. Estamos sin duda ante un recurso análogo al usado por Platón en la República, cuando imprimió la mayor fuerza posible a los argumentos de Glaucón para desestimar la importancia de la justicia, a fin de que Sócrates enfilara su mayéutica contra un adversario de gran estatura. Del mismo modo, el cura Panelú desocupa todo su repertorio retórico para anticiparse a un eventual debilitamiento de la fe cuando la enfermedad, la peste, mata al primer niño. Cito de La peste, la prédica del padre Panelú. El cristiano sabrá abandonarse a la voluntad divina aunque le sea incomprensible. El sufrimiento de los niños es nuestro pan amargo, pero sin ese pan nuestra alma perecería de hambre espiritual. El amor de Dios es un amor difícil, supone el olvido total de sí mismo y el desprecio por la propia persona, pero solo su amor puede borrar el sufrimiento y la muerte de los niños, o en todo caso hacerla necesaria, porque es imposible comprenderla y lo único que nos queda es quererla. Esta es la difícil lección que quería compartir con ustedes. He aquí la fe, cruel a los ojos del hombre, decisiva a los ojos de Dios, al cual hay que acercarse.
es preciso que nos pongamos a la altura de esta imagen terrible. Quizá el antecedente de la imagen aludida por el cura Panelú para llegar hasta Dios haya sido la evasión a la esperanza de uno de los precursores de lo absurdo, el ruso León Chestov, quien consideraba que la apelación a Dios se justifica para la obtención de lo imposible, porque para lo posible se bastan los hombres. Incluso el eco del pasaje de Crimen y Castigo, donde Marmelado predica, ebrio de alcohol y de conceptos, que en ocasiones hay que pedir dinero prestado sin la esperanza de obtenerlo, se hace sentir aquí. Y es que Camus se había impuesto en el mito de Sísifo, en el aparte denominado el suicidio filosófico, pasar por el tamiz a los más celebrados exponentes de las llamadas filosofías existenciales, Søren Kierkegaard, Karl Jaspers y León Chestov, hallando que todos ellos, partiendo de lo absurdo sobre los escombros de la razón, divinizan lo que los aplasta y encuentran una razón para esperar en lo que los desampara, esperanza que es en todos de esencia religiosa. Pero la infidelidad a lo absurdo de estos pensadores no es lo que inquieta a Camus, sino la del gran novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. La estructura argumentativa del mito de Sísifo es a todas luces cartesiana. Basta razonar bien para obrar bien. Y en consonancia con ello, tras el descubrimiento de que la vida carece de sentido, corresponde determinar si es posible establecerse en la patria de lo absurdo, desatendiendo los llamados continuos de la esperanza. Y ya aprendimos con Descartes que únicamente nuestros pensamientos nos pertenecen por entero, de modo que el razonar nos puede hacer descubrir lo inviolable. Pero, ¿y el vivir? Para Camus, la evidencia que alcanza la conciencia de que la vida humana carece de sentido se hace manifiesta en el ámbito del obrar como exigencia de ensayar si es posible vivir sin apelación. Y vivir sin apelación es hacer que viva lo absurdo. La adecuación del obrar al razonar en el hombre absurdo consiste, por tanto, en la voluntad de sostener el absurdo descubierto por la conciencia, lo que viene a significar una pérdida de las probabilidades de libertad eterna y del sentido de jerarquía en favor de un acrecentamiento de la libertad de acción. En la imagen con la que Camus ilustra todo esto, resuena de nuevo Dostoyevsky con uno de sus temas favoritos, el tema del condenado a muerte. Cito a Camus del mito de Sísifo: la divina disponibilidad del condenado a muerte, ante el que se le abren las puertas de la prisión cierta madrugada, ese increíble desinterés por todo, salvo por la llama pura de la vida, ponen de manifiesto que la muerte y lo absurdo son los principios de la única libertad razonable, la que un corazón humano puede sentir y vivir. Para adquirir su condición mortal, entonces hasta allí Camus, sigo yo, para adquirir su condición mortal, el hombre absurdo querrá entonces batir todos los récords de estar frente al mundo con la conciencia clara de que la vida carece de sentido, lo que lo convertirá en una especie de aventurero de lo cotidiano, ya que la indiferencia por el porvenir se hará patente en él como ansia por agotar todo lo dado. Camus nos lo había anticipado ya en el fragmento de la Pítica de Píndaro que escogió como epígrafe del mito de Sísifo. Oh, alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. Para Camus, la moral de un hombre que ha adquirido conciencia de que la vida humana es un absurdo solo tiene sentido por la cantidad y variedad de experiencias que pueda llegar a acumular, dado que el universo del obrar absurdo no se alinea conforme a una escala de valores, sino por oposición a esa excepción constante que es la muerte. Así, la única pérdida por falta de ganancia en el universo de lo absurdo vendría a ser la muerte prematura, lo que da lugar a la prevalencia de una ética de la cantidad soportada en la diferencia entre juicios de valor y juicios de hecho. Conforme a esta ética,
lo que cuenta no es vivir lo mejor posible, sino lo más posible. No se trata de ser mejores, sino de ser consecuentes. El casto, el funcionario o el presidente de la República pueden muy bien encarnar lo absurdo siempre que sepan y no oculten nada, pero lo absurdo exhibe más cómodamente su poder en el extremo. Por eso el amante, el comediante y el aventurero son quienes mejor lo encarnan, pero sobre todo el creador. De allí la requisitoria adelantada por Camus al gran novelista ruso Fyodor Dostoyevsky. La pregunta que indagaba por una ética de lo absurdo, a saber, ¿es posible vivir sin apelación?, se trueca ahora en esta otra: ¿es posible crear sin apelación? Camus dedica un capítulo entero en el mito de Sísifo al examen de la evasión llevada a cabo por Dostoyevsky. Su punto de partida es un desarrollo del interrogante que guía toda su reflexión en el mito de Sísifo, ¿no? ¿Lo absurdo impone la muerte? Al abordarlo, Camus hace notar la dificultad de la ascesis absurda por la tendencia del corazón humano a buscar refugio en la esperanza para librarse del horror de la muerte. En la novela Demonios de Dostoyevsky, el ingeniero Kirillov, un hombre de este mundo que hace gimnasia todas las mañanas para conservar la salud y se conmueve con la alegría de un camarada a quien le ha retornado la esposa, emplea la robustez de su inteligencia para desarticular de una vez por todas el poder que el pánico le provee a la muerte. En una conversación con el personaje principal de esta novela, Demonios, de Dostoyevsky, el nihilista en extremo Nikolai Stavrogin, Kirillov desnuda el cúmulo de ideas que le han hecho tomar la determinación de matarse y aceptar que su muerte sea utilizada para un propósito inservible, la insurrección al servicio del estómago. Por el contrario, Kirillov se dispone a llevar a cabo la insurrección superior, el suicidio lógico. Decidido a resarcir la vejación que se le ha hecho en el plano metafísico por haber sido arropada con la muerte todo destino humano, el ingeniero Kirillov es conducido por la lógica a la suprema audacia, sustraerse de la voluntad de Dios para asegurarse la libertad total y del tiempo para alcanzar la dicha que confiere el reino de la eternidad. Así sucumbirán Dios y el tiempo y pasarán a reinar el hombre y la eternidad, o lo que vendría a ser lo mismo, el hombre en la eternidad. Entonces todos se harán Dios, pero deberán matarse. Y Kirillov quiere empezar con esta revuelta. He aquí la secuencia que en su novela ha puesto Dostoyevsky de las ideas de Kirillov. Tiene usted muchas armas y son de mucho precio. Sí, de mucho. ¿Tiene usted todo esto según sus ideas de antaño? Según las mismas. ¿Cuándo? Cuando digan. ¿Le gustan los niños? Me gustan. Eso quiere decir que ama también la vida. Sí, la amo, ¿y qué? Como está decidido a pegarse un tiro. ¿Y eso qué? ¿Por qué mezclar ambas cosas? La vida es una cosa y eso es otra. La vida existe y la muerte no existe en absoluto. ¿Es que cree usted en la otra vida eterna? No, no en la otra vida eterna, sino en esta de aquí, eterna. Hay momentos en que uno tiene repentinamente la idea de que se detiene el tiempo y todo se vuelve eterno. ¿Espera usted alcanzar tales minutos? Sí. Eso apenas es posible en nuestro tiempo, dijo Nikolai Stavrogin, sin la menor ironía, despacio y como pensativo. En el Apocalipsis, jura el ángel que no habrá más tiempo. Lo sé, así lo dice allí con toda precisión y exactitud. Y cuando todo hombre haya alcanzado la dicha, entonces no habrá más tiempo, porque no será necesario. Es un pensamiento muy justo. ¿Dónde lo esconderán entonces? En ninguna parte lo esconderán. El tiempo no es un objeto, sino una idea. Se extinguirá con la mente. Se extinguirá en la mente. Ese es
el fragmento que he tomado de Demonios de la novela de Dostoyevsky. Camus afirma con cierta simpleza que Kirillov no está loco y está bien creerle porque así resulta interesante. La razón que da es menos convincente, porque entonces lo estaría Dostoyevsky. Pero quien suministra la clave para descifrar el lugar que ocupa el personaje Kirillov en la obra del pensador moscovita es Joseph Frank, quien en Los Años Milagrosos, el cuarto de sus 5 tomos sobre Dostoyevsky, consigna, cito a Frank: en el caso de Kirillov, la autodeificación, o sea, hacerse Dios, deriva del humanismo ateo de Feuerbach. En su esencia del cristianismo había escrito Feuerbach, y cita de Esencia del cristianismo, cita Frank: el punto de cambio necesario de la historia será el momento en que el hombre se dé cuenta y reconozca que la conciencia de Dios no es más que la conciencia del hombre como especie. Este es el gran principio práctico, este es el eje sobre el que gira la historia del mundo. Hasta allí Joseph Frank. Frank considera que hay un eco de estas palabras en el episodio de Demonios, donde Kirillov advierte que Dios no es más que el dolor del miedo a la muerte y que quien suprima ese dolor y ese espanto será un Dios y el otro dejará de existir, quedando la historia dividida en 2 partes, del gorila al aniquilamiento de Dios y del aniquilamiento de Dios al cambio físico de la tierra y del hombre. En el montaje teatral de Demonios, la de Dostoyevsky, cuyo estreno acaeció el 30 de enero de 1959 en el Teatro Antoine de París, la primera aparición de Kirillov nos la muestra Camus en el comienzo de la tercera escena haciendo gimnasia frente al público. En el parlamento que el ingeniero sostiene con el narrador, surge repentinamente el tema del suicidio lógico a propósito de la singular costumbre de Kirillov de beber té hasta la madrugada. ¿Se acuesta de madrugada? Siempre, desde hace tiempo. De noche reflexiono. ¿Toda la noche? Sí, es necesario. Me intereso por las razones por las que los hombres no se atreven a matarse. Kirillov cree, hasta allí el parlamento del montaje teatral que hace Camus de la novela de Dostoyevsky. Sigo yo. Kirillov cree que al hombre lo sostienen en la vida 2 ideas erróneas. La primera es la idea de que al morir sufrirá, aun si la muerte le sobreviene a causa de caerle encima una piedra del tamaño de una casa. Usted no tendría tiempo de sentir nada, pero así y todo uno tiene miedo y retrocede, le dice a su interlocutor Nikolai Stavrogin. La otra, o sea, la otra creencia o la otra idea errónea, es la creencia de que la vida humana tiene sentido, idea que mantiene al hombre en perpetua esclavitud, y para dar inicio a la liberación de toda la humanidad, esto es, para dar inicio a la deificación de la especie, volverse Dios, Kirillov se matará. Cito a Camus en el mito de Sísifo: para Kirillov, lo mismo que para Nietzsche, matar a Dios es hacerse Dios uno mismo, es realizar en esta tierra la vida eterna de que habla el Evangelio. Fin de cita. Pero entonces, inquiere Camus, ¿para qué matarse tras haberse hecho Dios? ¿No entraña esto una contradicción? En su estudio sobre Kirillov en el mito de Sísifo, Camus nos dice que se trata de un suicidio pedagógico. Cito a Camus: muerto él e ilustrados los hombres, esta tierra se poblará de zares y se iluminará con la gloria humana. El pistoletazo de Kirillov será la señal de la última revolución. Fin de cita. Camus cree que el tema del suicidio lógico en Dostoyevsky rebota en Nikolai Stavrogin y en Iván Karamazov, y que es a ellos a quienes libera la muerte de Kirillov. Pero estas almas atormentadas no podrán vivir en el colmo de la gloria, como esperaba Kirillov que ocurriera cuando liberara con su muerte a la humanidad del dolor del miedo a la muerte, ya que Iván se volverá loco, atormentado por la idea de haber sido el determinador de la muerte de su padre, y Stavrogin se suicidará
acosado por la mala conciencia de no haber atajado el suicidio de una niña de 12 años a la que violó. En todo caso, se trata, nos dice Camus, del riesgo que corre aparejado con el desarrollo de la conciencia lúcida, lo que obliga a plantear el más crucial de los asuntos. ¿Lo absurdo impone la muerte? Dicho interrogante es encarado por Camus en el capítulo del mito de Sísifo consagrado a examinar la relación de lo absurdo con el suicidio. En dicho capítulo queda establecido que la relación de lo absurdo con el suicidio es apenas contingente y no necesaria, lo que explicaría suficientemente la maraña de confusiones que hay al respecto. Por ejemplo, se le exige equivocadamente al que ha adquirido conciencia de que la vida humana carece de sentido que se suicide para que demuestre su respeto por las convicciones que le acompañan. El propio Nietzsche sería adecuado para tal propósito, ya que él ha declarado razonablemente que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo. También se elaboran chistes sonoros sobre ciertas supuestas inconsecuencias de filósofos tenidos por estimables. De Camus, mito de Sísifo, dice, se cita con frecuencia para reírse de él a Schopenhauer, quien elogiaba el suicidio ante una mesa bien provista. Fin de cita. Camus, en cambio, se adentra bien hondo en dicha cuestión. He aquí su dictamen. Cito del mito de Sísifo: no exageremos en este sentido. En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. Lo esencial de esta contradicción reside en lo que yo llamaría la evasión, porque es a la vez menos y más que la diversión en el sentido pascaliano. El juego constante consiste en eludir. La evasión típica, la evasión mortal que constituye el tercer tema de este ensayo es la esperanza. Esperanza de otra vida que hay que merecer o engaño de quienes viven no para la vida misma, sino para alguna gran idea que la supera, o sea, que supera la vida, la sublima, le da sentido y la traiciona. Fin de cita. Es notorio que para el desarrollo del tema de la esperanza en otra vida, Camus escoja como título La creación absurda y que su creador examinado sea el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Esto se debe a que en criterio de Camus, en las novelas de Dostoyevsky, los héroes se interrogan con tal intensidad sobre el sentido de la vida que dicha cuestión no puede traer aparejadas sino soluciones extremas. ¿La existencia es engañosa o es eterna? Paren mientes en que se trata de una disyunción. ¿La existencia es engañosa o es eterna? Y no es inclusiva, es decir, o es engañosa o eterna, pero no ambas ni ninguna de las dos. O sea, toca meterse por un único camino. Porque esta disyunción es lo que luego Camus cree que en el desarrollo y mostrará en virtud de que Dostoyevsky se debilita. ¿La existencia es engañosa o es eterna? Y ya sabemos que la solución extrema por excelencia es el suicidio lógico del ingeniero Kirillov, al poner en práctica el mandamiento lógico de que, no siendo Dios más que el dolor del miedo a la muerte, quien suprime ese dolor se hará Dios y conquistará la libertad absoluta. En tal sentido, Dostoyevsky es un novelista que ha hecho llegar a sus héroes hasta esos lugares desiertos y sin agua, en los cuales lo absurdo, la esperanza y la muerte intercambian sus réplicas. Pero, ¿les hará guardar fidelidad a la patria conquistada? ¿Les hará mantener la apuesta desgarrada y maravillosa de lo absurdo? ¿O les hará reconstruir una casa de ideas y formas a la medida propia? Camus ha declarado en el mito de Sísifo que el único problema verdadero de la filosofía consiste en determinar si la vida vale o no la pena de ser vivida. Esto porque es evidente que la vida carece de sentido. Y como un hombre es siempre presa de sus verdades, una vez que las reconoce deberá pagarlas o negarlas. Cito:
Un hombre que adquiere conciencia de lo absurdo queda ligado a ello para siempre. Un hombre sin esperanza y consciente de no tenerla no pertenece ya al porvenir. Esto es natural, pero es natural también que haga esfuerzos por liberarse del universo que él mismo ha creado. Fin de cita. Este pensamiento está magníficamente ilustrado en la escena 6 del acto tercero de Calígula, la pieza de teatro que junto al mito de Sísifo y el extranjero constituyen la trilogía de obras consagradas por Camus al tema de lo absurdo. Se trata del diálogo entre Calígula y Quereas a propósito de una conspiración descubierta. Comienza Calígula, la respuesta es de Quereas. Comienza Calígula. ¿Por qué quieres matarme? Ya te lo he dicho, te juzgo nocivo. Me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo, incapaces de vivir en un universo donde el pensamiento más descabellado puede en un segundo entrar en la realidad, donde la mayoría de las veces entra en ella como el cuchillo en el corazón. Tampoco yo quiero vivir en semejante universo. Prefiero la seguridad. La seguridad y la lógica no suelen ir juntas. Es cierto, no es lógico, pero es sano. Continúa. No tengo más nada que decirte. No quiero entrar en tu lógica. Tengo otra idea de mis deberes de hombre. Sé que la mayoría de tus súbditos piensa como yo. Eres molesto para todos. Es natural que desaparezcas. Todo eso está muy claro y es muy legítimo. Para la mayoría de los hombres hasta sería evidente. No para ti, sin embargo. Eres inteligente y la inteligencia se paga caro o se niega. Yo pago, pero tú, ¿por qué? ¿Ni la niegas ni la quieres pagar? Porque tengo ganas de vivir y de ser feliz. Y creo que no es posible ni lo uno ni lo otro, llevando la lógica hasta sus últimas consecuencias. Arriba se ha mencionado que tras alcanzar Kierkegaard, Jaspers y Chekhov la patria de lo absurdo, la abandonaron para abrazar una esperanza de esencia religiosa. Camus quiere examinar si en Dostoyevsky ocurre igual. En las novelas de Dostoyevsky, nos dice Camus, al igual que en su diario, lo absurdo extremo es instaurado hasta la muerte. El ingeniero Kirillov, Nikolai Stavrogin e Iván Karamazov se encuentran con la espesa vegetación de los paisajes absurdos al cabo de una insobornable voluntad de clarividencia y de una ansia infatigable por agotar todo lo dado. Nada es detestable, todo está bien, no hay mañana, todo está permitido, la muerte lo desquicia todo, la fe no brota. Sin embargo, debilitado en mucho por las torturantes circunstancias que orbitaron sin tregua alrededor de su vida, Dostoyevsky terminó, nos dice Camus, realizando una suerte de inversión metafísica en virtud de la cual la inmortalidad del alma adquirió la condición de estado normal de la humanidad, puesto que sin ella el hombre tendría que matarse. Puede verse entonces, nos dirá Camus, cómo Alyosha, el cura de los hermanos Karamazov, desplaza a estos demonios, ¿no? A Stavrogin, a Kirillov y a Iván Karamazov, siendo Dostoyevsky el primero en advertirlo. O sea que un curita casi que desteñido allí es quien desplaza a todos los personajes que son los que están allí mostrando su gran obra, ¿no? Dice, siendo Dostoyevsky el primero en advertirlo, cuando en el prólogo a los hermanos Karamazov nos proviene sobre el desacuerdo que generará en los lectores la escogencia de un hombre raro y estrafalario como héroe de su novela. Allí, en efecto, al término del gigantesco combate librado con Dios, Alyosha le responde a unos niños que le han preguntado sobre la verdad de la resurrección, que ciertamente los hombres se volverán a ver al final de los tiempos para contarse alegremente todo lo ocurrido, haciéndose manifiesto que, a diferencia del príncipe Mishkin, el personaje del idiota, cuyas declaraciones al respecto son siempre ambiguas, en Alyosha la seguridad en la vida eterna es concluyente. Que así termina Los hermanos Karamazov, ¿no? Así descubre Camus que Dostoyevsky no es un novelista absurdo, sino un novelista existencial. O sea, el mito de Sísifo lo hace Camus para darle palo a los filósofos existenciales, ¿no? Sobre todo Jaspers, Kierkegaard, Chekhov
y ahora se añadiría un novelista que no es, como pensaba Camus, un novelista con conciencia de lo absurdo de la condición humana, sino un novelista existencial, o sea, que se evaden a la esperanza al final de cuentas. Y dice entonces que así descubre Camus que Dostoyevski no es un novelista absurdo, sino un novelista existencial a quien le ha bastado una sola novela para transformar en certidumbre gozosa el sufrimiento de toda una vida. Y dado que Mikhail Bakhtin nos había encariñado en su célebre estudio Problemas de la poética de Dostoyevski con su sugestiva idea de que, a diferencia de Zeus, Dostoyevski no crea esclavos carentes de voz propia, sino personajes libres, capaces de enfrentarse a su creador, de no estar de acuerdo con él y hasta oponérsele, el recurso Deus ex machina utilizado por Dostoyevski para arrebatarle sus personajes a lo absurdo resulta un tanto desconcertante. Pero, como lo enseña el propio Camus, y aquí me parece retratada la lucidez de este gran pensador del siglo XX, se trata de una obra en la que, cito, en un claroscuro más vivo que la luz, podemos discernir la lucha del hombre contra sus esperanzas. Fin de cita. Llegado a este punto, Camus se ocupa de justificar la existencia del capítulo La creación absurda y en particular el aparte denominado Filosofía y novela en un tratado de ontología existencial como lo es el mito de Sísifo. La exigencia de unidad que el espíritu se impone a sí mismo constituye el inicial impulso de la potencia creativa. La ciencia, aun tratándose de una mente tan ortodoxamente racional como la de Kant, no puede evitar el impulso de ponerse a colorear el paisaje siempre virgen de los fenómenos cuando la culminación de todos sus esfuerzos por reducir el mundo a un único principio razonable de explicación se le ofrece como una totalidad viviente en la figura soberana de la paradoja. Cito del mito de Sísifo, hablando Camus sobre Kant: la explicación es inútil, pero la sensación subsiste y con ella los llamamientos de un universo inagotable en cantidad. Ahora se comprende el lugar que ocupa la obra de arte, lo cual coincide con muchos de los comentarios y los trabajos que se han leído acá. Se trata de un evento análogo, eso lo digo yo acá, al ofrecido por Platón en Fedón, cuando el razonamiento no alcanza para arropar el misterio de la muerte, siendo sustituido por la potencia creativa, vigorizada con los nutrientes de la dialéctica para la recreación místico-literaria del acontecer de las almas en el Hades. Pero en Camus se trata de la creación apartada de lo eterno, donde la ambición no es ya explicar y resolver, sino sentir y describir. Es por ello que la obra absurda no ofrece una solución al mal del espíritu, no es un refugio de lo absurdo, sino que ella misma es un fenómeno absurdo. En el tiempo del razonamiento absurdo, la creación sigue a la indiferencia y al descubrimiento. Señala el punto desde el que se lanzan las pasiones absurdas y en las que se detiene el razonamiento. Así se justifica su lugar en este ensayo. Y es que la verdadera obra de arte está siempre hecha a la medida del hombre, invitando esto a recordar lo dicho por Camus en su discurso de Estocolmo con motivo de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Dice Camus: el arte no es a mis ojos un placer solitario, es un medio para conmover el mayor número de personas al ofrecerles una imagen privilegiada de los sufrimientos y alegrías comunes. Obliga al artista a no aislarse y lo somete a la verdad más humilde y más universal. Y quien a menudo ha nutrido su destino y escogido su destino de artista por sentirse diferente, no tarda en darse cuenta de que no nutrirá su arte y su diferencia, sino reconociendo su semejanza con todos. El artista se forma en esta perpetua ida y vuelta de sí a los demás, a medio camino entre la belleza de la cual no puede prescindir y la comunidad de la cual no puede sustraerse. Creo que no, sí. Ya aquí termino, entonces está bien. Y como no es posible alcanzar la patria de lo absurdo sin que intervenga la conciencia lúcida, Camus precisa aclarar que si no se insiste demasiado
en la arbitraria oposición entre arte y filosofía, se verá que en el propósito unitario del espíritu no hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone para comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde. Es por ello que en la obra de arte se replican todos los afanes, las peripecias y las encrucijadas del pensador y ante todo sus debilidades. Y así como el pensamiento más vigoroso se hallará siempre asediado por los llamados continuos de la esperanza, la obra de arte puede ceder a la tentación de explicar y concluir, relegando esa totalidad viviente que se le ofrece al artista para la adquisición de formas y colores al simple papel de encaje de una literatura de explicación. Para Camus, la obra absurda se resiste tanto a consolarnos como a justificarnos. Crear o no crear no cambia nada. El creador absurdo no se atiene a su obra, podría renunciar a ella, renuncia a ella algunas veces, le basta con una Abisinia. Fin de cita. Y termino así, pero este no ha sido el caso de Dostoyevski, quien habiendo paseado a sus criaturas por todo tipo de lugares desiertos y sin agua, los envió de repente a sosegar a ese estado normal de la humanidad, entre comillas, que es la inmortalidad del alma. Soportado en esa debilidad, Camus se autoriza a declarar que el de Dostoyevski no es el caso de una obra absurda, sino el de una obra que plantea el problema absurdo, advirtiendo a este propósito que lo que le hace languidecer como creador absurdo no es la atmósfera cristiana de su obra, ya que se puede ser cristiano y absurdo, sino el anuncio que hace de la vida futura. Termino con esta cita de Camus. A propósito de la obra de arte, sería posible, por tanto, precisar una de las direcciones del análisis absurdo que se ha podido presentir en las páginas precedentes. Lleva a plantear la absurdidad del Evangelio, aclara la idea, fecunda en consecuencias, de que las convicciones no impiden la incredulidad. Bien se ve, por el contrario, que el autor de Demonios, familiarizado con estos caminos, ha tomado al final una vía completamente distinta. La sorprendente respuesta de Dostoyevski a Kirillov podría resumirse así: la existencia es engañosa y eterna. Muchas gracias y por su paciencia sobre todo. Bueno, muchas gracias al profesor Rubén Maldonado por su presentación. Tenemos tiempo ahí para una preguntita, dos, si son corticas. Una. ¿Alguna pregunta? El compañero allá, Durito. Sí, es referente a una de... Aló. Sobre el papel y la responsabilidad social, pues, más o menos teniendo en cuenta lo que estabas diciendo del artista. Me llamó la atención una de las frases que estabas diciendo sobre el papel, la relación entre la belleza y la comunidad que debe tener el artista, y con eso también apelo a una de las frases de Camus también, que hablaba sobre la apelación, que es imposible vivir sin apelación, es imposible crear sin apelación. Esa parte de crear, o sea, está directamente, en mi opinión, relacionada también con el papel del artista, que es imposible crear sin, o sea, ¿cómo decir? Es imposible no tener una conciencia política o una conciencia social al momento de crear. No sé si esa creación está relacionada con la responsabilidad que los mismos existencialistas tenían, por ejemplo, al final del mito de Sísifo, o Jean-Paul Sartre también cuando hablaba de la responsabilidad del ser humano, etc. O si es simplemente el papel político que tiene que tener un artista en cualquier medio, por así decirlo. Bien, sí. Yo solo te digo que Camus es el autor, como quien dice, por excelencia, en el que uno siempre puede encontrar una buena frase, porque él tenía eso, ¿no? Que pulía y pulía y pulía, y entonces por eso entonces siempre
puede encontrar uno una buena frase, un buen pasaje, una buena obra en la que uno puede responder a la peste, y el final de la peste es una cosa extraordinaria, una cosa impresionante, porque es que, bueno, la peste en general es, por decirlo así, ese momento en que los hombres se acuerdan de que son comunidad, ¿sí? Y entonces, en ese momento, pero son momentos, como decía alguien acá, decía, creo que era el colega, entonces son unos momentos muy fugaces, porque lo demás es una sin razón, una sin vida, etc. Entonces hay un pasaje en la peste, que es cuando ya el virus está acabando con todo mundo. Entonces el narrador, que es el cronista, porque la peste es una crónica que alguien narra del episodio, ¿no? Que pues, según muchos es una metáfora del holocausto nazi, esa es una de las interpretaciones. Entonces hay un momento en que el narrador está narrando el comportamiento de la gente en los trenes, o sea, en los transportes públicos, en los tranvías, porque todo el mundo se tiene que amontonar, ¿sí? Y entonces el aliento, entonces es decir, hay una conducta, o sea, todo cambia de decorado, y entonces la gente está muy miedosa, llena de pánico permanentemente, mirándole la cara al otro a ver si será que tiene el virus, ¿no? Entonces ahí aparece la frase, ¿no? Con la que yo creo que recoge toda tu inquietud. Dice Camus, dice, cansa mucho ser un apestado, pero cansa mucho más no querer serlo. Entonces yo creo que es eso, o sea, si uno no está contaminado de comunidad, no solo no hay arte, no hay filosofía, no hay vida, no hay nada. Bueno.